nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet y punto. Hoy vamos a trabajar este top que es muy similar o se parece algo a otro top que ya tengo en el canal que se llama Top Luna, que muchos lo habéis hecho. Bueno, pues este varía el patrón. Varía el patrón porque el Top Luna nos llega hasta el cuello y luego lo atamos. Y este va cogido a los hombros. Tiene todo tejido hasta el hombro. Además de que tiene una puntada diferente y un motivo diferente. El comienzo es diferente también. Y bueno, lo he modificado, me gusta mucho ese top. Y bueno, pues la idea es tener un top similar porque ya os digo que queda muy, muy mono. Si no lo habéis hecho, buscarlo en mi canal, que merece mucho la pena. Es muy sencillito de hacer, igual que este. Y bueno, pues aquí la combinación de colores, la que queráis. Yo estoy utilizando este tono que es como, no sé, como un marfil. Una hilaza, hilo de algodón. Yo lo estoy poniendo doble. Aquí tengo una hebra que corresponde más o menos a una agujita del número 2 o así. Entonces estoy trabajando con la de 3,5 y por ello estoy haciendo hebra doble, que no le encuentro ahora aquí la hebra, para que veáis el efecto de hebra doble. Lo he puesto bien atadito porque no lo encuentro la hebra. Pero bueno, aquí para que veáis más o menos. Lo que hago es eso, que lo pongo doble y ya me queda el grosor adecuado a la aguja que estoy utilizando, que es la del 3,5. Aquí pues igual he tenido que poner hebra doble. Yo estoy utilizando colores que yo ya tengo. Entonces un verde como neón, un turquesita y un rojo. Y la base en color marfil. ¿Vale? De los colores necesitamos muy poquita cantidad. Y el total de material que vamos a gastar ya os lo digo en descripción porque ahora mismo no, aún no sé, pero no es mucho tampoco. Lo que quiero daros es ya medida. Tenemos media pieza hecha, medio cuerpo hecho. Y voy a trabajar con vosotros la otra mitad. Y esto, pues mira, de largo. Yo tengo ahora mismo, tengo 48 centímetros de ancho por su parte más ancha, porque si os dais cuenta, esto queda abajo más anchito que luego arriba, ¿eh? Entonces os voy a medir la parte más ancha. La parte más ancha, que es la de abajo del todo, 55. Si me voy aquí un poco a mitad, ya 49. 45, ¿vale? Pero bueno, os doy la medida de abajo, que es la más ancha, que son 55. Y de la ciza hacia abajo 27. Os doy la medida antes de nada para que no tengáis que luego estar con la duda por el tema de las tallas. Esto es una talla M y si tú quieres más talla, pues solo tendrás que tejer más vueltas, simplemente. Si quieres menos, quédate unas vueltas antes. Bueno, os voy a decir la cantidad de vueltas total. La cantidad de vuelta total es, yo voy a contar desde aquí, desde las esquinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vueltas. Estoy metiendo los colores en la sexta. 6, 12, 18. Para más talla, pues claro, si vas a hacer 2 vueltas más, nada más, no te pertenece hacer otro cambio de color. Entonces tú puedes distribuir los colores también como tú quieras hacerlo. Pero mi consejo es que aquí, pues de la cantidad de vueltas que tengo, si quieres una talla más, hagas 2 vueltas más por talla. O sea, si quieres una talla más, haces 2 vueltas. Si quieres 2 tallas más, haces 4 vueltas. Si quieres una talla menos, le quitas 2 vueltas, que ya estás quitando un trocito lo suficiente, yo creo. ¿Vale? Bueno, pues empezaremos haciendo este cuadrado. Empezamos aquí en el centro con un anillo mágico y vamos a tejer 5 vueltas que van en cuadrado, ¿vale? Es como si fuera un granny. Y a partir de la sexta, que es donde metemos ya el color, solo vamos a trabajar 1, 2 y 3 lados. 1, 2 y 3 lados, ¿vale? Este lado ya nos olvidamos de él, que es el de la ciza.
Vamos a empezar a trabajar con un anillo mágico. Estoy utilizando la aguja del 3,5. Cierro el anillito, tengo una cadena y hago 2 más. Tengo un punto alto. Dentro del anillo hago otro. Tengo un grupo de 2 puntos altos. Tenemos que tener 4 grupos de 2 puntos altos y 4 esquinas. Voy a hacer la primera con 3 cadenas y de nuevo otro grupo de 2 puntos altos. Otra esquina con 3 cadenas. Otro grupo de 2 puntos altos. Otra esquina y el último grupo de 2 puntos altos, ya tendría los 4. Y mi última esquina. Cierro anillo y cierro vuelta. Es la tercera cadenita de las 3 con las que iniciamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora me voy a deslizar hacia la primera esquinita. Esta sería nuestra primera vuelta. Y desde esa esquina vamos a empezar la vuelta número 2. Bueno, pues la vuelta número 2. Tenemos que tener 6 puntos en cada lado. Y para eso tenemos que trabajar dentro de la esquina. Vamos a hacer una esquina de 2. Ahí tengo uno. Otro punto. 3 cadenas y 2 puntos de nuevo en la esquina. Y vamos a trabajar en punto relieve cogiéndolo por detrás los otros 2 puntos que tenemos. Uno y el segundo. Para que nos haga este bordecito en la vuelta anterior. Hemos llegado a una esquina. Vamos a trabajar la esquina normal con 2 puntos. 3 cadenas. 2 puntos. Y de nuevo trabajamos estos 2 puntos relieve. Cogiéndolos por detrás. De nuevo tengo una esquina y trabajo la esquina. ¿Vale? Bueno, pues esta es la secuencia de esta vuelta. Trabajando las esquinas y los 2 puntos que tenemos los cogemos en relieve por detrás. Vamos a tener un total de 6 puntos en cada lado. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena. Esta es la vuelta número 2 y nos vamos a volver a deslizar hacia la esquina. En la vuelta número 3 vamos a repetir igual. Hago mi esquina. Con 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. En las esquinas estamos aumentando. 2 puntos a un lado y 2 puntos a otro. Me encuentro que tengo los 6 puntos de la vuelta anterior y los voy a trabajar relieve por detrás. Perdona. Relieve por detrás. Sí.
Relieve por detrás, seguimos relieve por detrás. Porque estamos en círculo, no tenemos que tener en cuenta que después vamos a tener que hacer alguno por delante. Todos los puntos que nos encontramos, que son 6, relieve por detrás. Y cuando lleguemos a la esquina, tenemos que hacer una esquina. 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Hemos conseguido aumentar de esta forma 2 puntos aquí y 2 en la otra esquina. A cada lado tenemos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Teníamos 6, hemos aumentado 4, son 10. Repetimos al otro lado igual. Ya tengo los 2 de este lado aumentados gracias a la esquina. Tengo que trabajar los 6 que me quedan aquí abajo en relieve por detrás y de nuevo hacer 2 dentro, 3 cadenas y 2. Y trabajar así cada esquina. Vuelta número 3. Completé la vuelta número 3, cerré en la tercera cadena y me deslicé hacia la esquina. He trabajado la esquina, la primera esquina de la vuelta número 4, que es la que vamos a hacer ahora. La número 4. Muy fácil. Trabajamos un punto en cada punto de los que nos encontramos abajo, pero trabajándolos normal. No vamos a hacer en relieve esta vuelta. Solo un punto en cada punto. Tenemos que tener, pues teníamos en la vuelta anterior 10 puntos, que son los que estoy trabajando ahora, más los 2 que ya he hecho de un lado de la esquina, más los 2 que voy a hacer ahora cuando llegue a la siguiente esquina de otro lado de la esquina. Entonces tengo que tener 14 puntos en esta vuelta, número 4. Ya he llegado aquí al último punto y trabajo mis 2 puntos de la siguiente esquina. Y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hacia el otro lado. Repito otros 14. Tengo que hacer mis 3 cadenas de la esquina. Hacer mis 2 puntos de la esquina. Y trabajar los 10 puntos que tengo aquí en la base de la vuelta anterior, más los 2 puntos de la esquina. Esta vuelta, pues la trabajamos así de forma normal, sin hacer relieve. Terminé la vuelta número 5, deslicé en la tercera cadena, me deslicé hacia la esquina y empecé en la siguiente esquina. Estamos en la vuelta número 6. He trabajado mi esquina, como os digo, y de los 14 puntos que tengo de la vuelta anterior, pues vamos a trabajar los 14 esta vuelta de nuevo en relieve por detrás. Tengo que tener entonces 14, 2 y 2, 4 más, 18 puntos en total al final de la vuelta. Así que nuestra vuelta número 5, 1, 2, 3, 4, 5, la tenemos que trabajar de esta forma. Y tendremos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos a cada lado. Ahora tengo que hacer el otro lado y así trabajar los 4. Cerramos y preparamos nuestro color porque vamos a empezar a trabajar ya solo 3 lados y vamos a meter ahora el color con un punto puff. Completé mi vuelta número 5. Cerré como siempre con punto deslizado, me deslicé hacia la esquina y ahí ya vamos a cortar el color y vamos a añadir un color nuevo. En mi caso va a ser el turquesa. Mira, en la pieza anterior yo empecé con el verde fluorescente, ¿vale? Después metí rojo y después metí turquesa. Entonces mi intención es hacer ahora, al
aquí al inicio turquesa, rojo en el centro y verde al final, por hacer el contraste. Tú lo puedes hacer como quieras. Bueno, pues esta vuelta, como os digo, es en punto puff. Entonces estamos en el derecho, ¿vale? Y empezamos a trabajar 1, 2 y 3. Este lado ya nos vamos a olvidar por siempre. No se va a trabajar más. Y empezamos haciendo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dentro de la esquina voy a trabajar 2 puntos altos. Estoy trabajando como una esquina, pero no completa, porque aquí no he hecho 2, solo he hecho 1. En el primer punto trabajo un punto. Y en el siguiente voy a hacer ya el punto puff. Voy a trabajar 5 puntos dentro del mismo punto, que tengo ya trabajados 3, 4 y 5. Punto puff, punto postcore, burbujita, como lo queráis llamar. 1, 2, 3, 4, 5 y engancho. Empujo un poquito y cierro. Hago una cadenita y trabajo 2 puntos. Y ahora vamos a ir trabajando 2 puntos y un punto postcore hasta llegar a la esquina. He trabajado un punto en cada punto, 2 puntos en total, y en el tercero repito un punto postcore. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, me vengo al primero de los 5, engancho de nuevo la hebra, empujo y cierro. Hago una cadenita y trabajo los 2 siguientes puntos en punto alto. En el tercero, de nuevo, voy a trabajar un punto postcore. Como tengo yo aquí esta pieza hecha, lo vais a ver. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos postcore a cada lado. Mira, el último punto postcore se hace de los 2 que tenemos en la esquina en el anterior. Entonces luego hacemos el que nos queda en punto normal más 2 de la esquina. 3 cadenas y repetimos hacia el otro lado los 2 que tenemos que tener en la esquina más 1 y luego empezamos a trabajar de nuevo los 6 puntos postcore que van en el tercer punto. Hacemos 2 puntos normales, en el tercero el punto postcore. Estoy llegando ya a esa primera esquina, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos postcore, me queda un punto por trabajar, hago un punto. Trabajo dentro de la esquina una esquina. 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Y como todos los lados me tienen que quedar igual, pues este lado empieza aquí con un punto y luego el punto postcore, 2 puntos y así, ¿no? Pues aquí tenemos que hacer un punto. Perdón. En el siguiente ya empezamos con los puntos postcore. Tres, 4, 5. Y cierro. Hago una cadena en los siguientes 2 puntos, un punto en cada punto y en el tercero he hecho 2 y en el tercero el punto postcore. Hay que trabajar igual que hemos hecho aquí en cada lado que nos queda. Cuando lleguemos a esta esquina tenemos que parar porque como digo ya este lado no se trabaja y la tenemos que terminar igual que hemos empezado. Detrás del punto postcore nos queda un punto, lo trabajamos y hacemos 2 puntos dentro de la esquina, 3 cadenas y un punto alto.
Ahora os lo muestro. Ya tengo casi completa la vuelta. Tenemos 6 puntos postcore en cada lado. 3, 4, 5, 6. Y aquí hemos llegado al final. Pues como cada vez que llego a una esquina me quedan puntos, lo trabajo. Dentro de la esquina hago los 2 puntos de este lado. 3 cadenas. Y ya solo un punto porque no vamos a seguir trabajando hacia el otro lado. Y ahí hago una cadenita y ya podemos quitar el color. Empezamos a trabajar la siguiente vuelta girando el tejido, porque ya no estamos trabajando todo el tiempo de la cara derecha. Ya vamos a empezar a trabajar también en vueltas de la parte del revés. Bueno, pues añadimos de nuevo, yo ya el color, como os digo, lo meto en la vuelta sexta. O sea, hemos hecho 5 en el color hueso o color marfil. La vuelta número 6 en color. La vuelta, ahora empezamos a hacer, mirad. 1, 2, 3, 4, 5 y en la 6 color. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y en la 6 color. ¿Vale? Yo lo estoy haciendo de esta forma. Tú puedes ir metiendo el colorante si quieres, más con más colores o como tú quieras. Entonces, lo que viene ahora, esto se repite ya todo el tiempo, la forma en que empezamos, la forma en que acabamos. Metemos 5 vueltas sin punto postcore. Sí, haciendo alguna de relieve, ahora os digo dónde, y luego de nuevo el color y el punto postcore. 5 y el color y el punto postcore. Pues ahora nos vienen 2 vueltas trabajando un punto en cada punto. En la siguiente, en la vuelta número 3, que si cuento desde aquí es mucha más vuelta, pero os estoy contando de 6 en 6, hacemos un relieve, una vuelta de un punto en cada punto. De nuevo, en la 5 un relieve. Ese sería en la 3 y en la 5 donde hacemos relieve cogiéndolo por detrás y luego ya el punto postcore. Entonces, ¿cómo empezamos esta vuelta? Aquí he cortado la hebra, giro y ahí mismo añado de nuevo el tono que yo estoy utilizando. Voy a trabajar solo un punto en cada punto, haciendo los aumentos cuando llegamos a las esquinas. Ya sabéis que la esquina del principio y del final es incompleta. A ver, que me quite la hebrita. Con lo que empezamos haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3 que equivalen a un punto alto más 3 de separación de la esquina. Son 6 cadenas. Y dentro de la esquina trabajo 2 puntos. Para tener el aumento de este lado. Ya solo tengo que trabajar un punto en cada punto hasta llegar a la siguiente esquina y hacer una esquina. Y así los 3 lados. Tenemos que tener en cuenta el punto postcore para no meter 2 puntos ahí porque da la sensación de que hay 2 puntos. Entonces tenemos un 2, 3 trabajado, el cuarto el postcore. Ahora me vienen 2 normales. En el siguiente hay un postcore. Me vienen 2 normales. Y el siguiente es el que va en el postcore. Y así trabajamos toda la vuelta. Simplemente eso, cuando llegamos a las esquinas, tenemos que hacer los 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos y continuar trabajando al otro lado. Todos los puntos en un punto en cada punto. Hemos llegado a la esquina. Trabajo 2 puntos. Dentro de la esquina. 1, 2 y 3.
y 2 puntos. Tengo los aumentos en la esquina y ahora voy viendo aquí que tengo. Pues aquí tengo 3 puntos, los dos de la esquina de la vuelta anterior. 1, 2. Uno más que había antes de hacer el postcor. Y el postcor. Tengo 2, 1, 2 y el 3 sería el postcor y así no nos perdemos de la cantidad de puntos que hay que hacer, ¿eh? 1, 2, porque encima como estamos al revés, es que no se ven igual de bien. Y el postcor. La cantidad de puntos que hay que hacer en cada lado, en total, no cuento este del inicio, cuento los dos del aumento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Pues hacia este lado tiene que haber otros 26 y hacia este lado tiene que haber otros 26. Terminamos esos 26 con los dos que van dentro de la esquina. Sería el 25 y el 26. 3 cadenas y un punto alto. Y giramos para la siguiente vuelta. Hemos completado la vuelta, que sería la número 7. Sería la número 7 del total. Entonces, damos la vuelta y vamos a hacer la 8. Pero yo os voy a dejar de contar así todas las vueltas, porque es más fácil si contamos 5 y en la sexta hacemos el dibujo. La 1 sería esta que acabamos de hacer, ¿vale? La 2, un punto en cada punto. No hacemos relieve. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para empezar. Dentro hago 2 puntos. Tengo el primer aumento y hago un punto en cada punto. Hasta llegar a la esquina. Voy haciendo normal un punto en cada punto. Hemos llegado a la esquina. Hago 2 puntos. 3 cadenas. Y ya empiezo hacia el otro lado. 2 puntos y todos los puntos. Cuando llegamos a la esquina, otros 2 puntos. Teníamos 26 la vuelta anterior, tenemos que tener esos 26 más 2 y 2, 4 más. En total 30 puntos a cada lado. 30, 30, 30. Cuando llegamos al final, en la esquina, que hay que hacerla inacabada, serían 2 puntos, 3 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Como tenemos aquí. 2 puntos, 3 cadenas y un punto alto. Y eso, 30 puntos a cada lado en total. La siguiente vuelta sería como la 3 del patrón que estamos repitiendo, ¿vale? Esta es 1, 2, la que estamos haciendo. Y la 3 ya va en relieve. El relieve lo tenemos que hacer por el lado del derecho. Y nos va a coincidir, cuando terminemos la vuelta, que vamos a estar en la 3 del revés. Entonces lo que vamos a hacer es añadir hilo para poder empezar de nuevo del derecho. Ahora lo hago con vosotros para que veáis. Porque podéis pensar, bueno, pues hacemos el relieve por delante, ya nos queda. No, porque no queda igual, no queda. Yo lo he probado y no queda el dibujo igual de relieve, digamos, ¿no? Entonces queda como más plano y no queda igual. No lo aconsejo que lo hagáis así. Bueno, pues sería eso. Como veis, la vuelta 1, 1, la vuelta 2 la que estamos haciendo, la 3 vamos a hacer relieve, la 4 normal, un punto en cada punto y la 5 relieve. En la 6, punto postcor. Bueno, paso por paso, pero os voy a hacer más o menos hasta esta altura y lo demás pues repetirlo, ¿eh? Es repetir lo mismo que estamos haciendo. 2 normal, 3 en relieve, 4 normal, 5 relieve, 6 el motivo. Terminamos la vuelta
con los 2 puntos dentro de la esquina, 3 cadenas y un punto alto. Y corto la hebra. Corto la hebra, ¿por qué? Porque estoy del derecho, tendría que girar y hacer la siguiente vuelta del revés. Y como es relieve, no me viene bien. Entonces vuelvo, o sea, aquí hemos cortado y me voy a volver de nuevo del derecho a la esquina por donde empecé esta vuelta que acabamos de terminar, para volver a empezar del derecho. Esta vuelta es relieve, es la número 3 del patrón que estamos repitiendo después del color, ¿vale? 1, 2, la 3. Son 5 y luego el color es la 6, como sabéis. Y la hacemos de esta forma. 2, 3, 4, 5, 6 cadenas dentro de la esquina, que yo ya he añadido ahí la hebra, la he atado con un nudito y hago los 2 puntos de las esquinas que siempre hay que hacer. Y empiezo a trabajar en relieve por detrás todos los puntos que me encuentro hasta llegar a la siguiente esquina. Por detrás. Solo hay que hacer esto. Esto se va repitiendo ya el patrón, como veis. Entonces, mira, para que nos quede este bordecito en la vuelta número 3. Cuando llega a la esquina, hago la esquina normal, haciendo 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos, y los demás puntos relieve, esquina, relieve, termino con los 2 puntos en la esquina, 3 cadenas y un punto. Ahí ya sí puedo girar y trabajar todos los puntos del derecho, que sería la vuelta número 4. Mira, estamos la 1, la 2, estamos en la 3, que es esta del relieve. Esta del relieve. La 4, un punto en cada punto, trabajando las esquinas con los aumentos. La 5 de nuevo, como la 3, en relieve. Y la 6 de nuevo, el postcore. Igual que hemos hecho antes con el postcore que empezamos. Empezamos con las 6 cadenas, 2 puntos dentro de la esquina. Las esquinas hay que trabajarlas. Y empezamos haciendo un punto en el primer punto, en el segundo un postcore. Y después ya sí vamos metiendo 2 puntos, un postcore. 2 puntos postcore, así. Todo el tiempo hasta llegar a la esquina donde nos va a sobrar igual un punto. Hacemos un punto y la esquina con las 3 cadenas y los 2 puntos. Un punto, el postcore, y luego ya cada 2 puntos. Igual que hemos hecho la vez anterior. Bueno, pues cuando lleguemos a este punto ya, donde hemos hecho el segundo cambio de color, tenemos que ir midiéndonos si tenemos la altura deseada de ciza hasta el hombro. Yo aquí de ciza hasta la altura que he dado de hombro tengo 22 centímetros para una talla M. Si necesitas una L, llega a 24 centímetros, y si necesitas más tallas, pues va subiendo de 2 centímetros en 2 centímetros, que vienen a ser como 2 vueltas más. Y si quieres menos talla, pues te quedas en el 20 centímetros. Bueno, pues hasta ahí voy a trabajar haciendo los aumentos de las esquinas. Y luego ya las 3 últimas vueltas las voy a hacer en recto, sin aumentar en las esquinas. Cuando lleguemos a ese punto os voy a decir cómo, pero es muy fácil. Simplemente anulamos las 6 cadenas. Solo tenemos que hacer 3 para hacer un punto y meter los 2 puntos dentro de la esquina. Así que empezaríamos, en vez de con 6 cadenas y 2 puntos, con 3 puntos dentro de la esquina, y luego trabajamos todos los puntos. Y yo he llegado a esa altura en la vuelta número del total, os digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la 12 es el color. 13, 14, 15 y 16. En la vuelta 16 yo ya he dejado de hacer esquinas al principio y al final. La 17, 18 y 19 la hago en recto al principio y al final. En las esquinas de abajo siempre seguimos haciendo las esquinas completas. Pues voy a trabajar, como os digo, hasta esa vuelta.
hasta la vuelta número 16 haciendo los aumentos, que corresponde pues a la vuelta, mira, 1, 2, 3 con relieve, 4, 4. En la 4 es el último aumento que hago. En la 5, que es la de relieve, es donde ya trabajo un recto. En la 6 recto. Y de nuevo, como empezamos el patrón con la 1, recto. ¿Vale? Pero como os digo, cuando llegue a esa vuelta, donde termino de hacer, que es la vuelta 1, 2, 3 y 4, digamos, después del color rojo, pues para hacer la vuelta 5, donde ya dejo de hacer aumento, voy a hacer estas 3 vueltas con vosotros para que veáis el final. Acabo de llegar a la vuelta 16, que es donde yo ya os digo que paro de crecer en la parte de los hombros. ¿Vale? Os voy a dar medida de cómo llevo la pieza. Hay que continuar haciendo 3 vueltas más hasta llegar a la 19 para la talla que estoy trabajando, que es la M. Si tú necesitas más talla, en este momento tienes que continuar trabajando todavía, ¿vale? Tienes que seguir aumentando hasta tener tu sisa. Pues para una talla más posiblemente necesites 2 vueltas más o bueno, las que necesites. Tú mídete y las que necesites. A ver, el ancho ahora mismo, midiéndolo en la parte de abajo, que siempre es la más ancha. Perdón, que le acabo de dar la cámara. Ahora mismo son 47 centímetros. Y el largo de mi sisa, midiendo desde arriba hasta el punto puff, justo al pie del punto puff, o sea, hasta el cuadradito, hasta la esquina del cuadradito, donde dejamos de trabajar este lado. Ahí me mide 21 centímetros. 21, que pueden ser 22, porque esto luego va estiradito, ¿eh? Este tejido luego va más estiradito cuando nos lo pongamos. 22 centímetros. ¿Vale? Esas son las medidas que estoy obteniendo yo con la cantidad de vueltas que os acabo de decir, que son 16. Y ahora viene la parte donde os dije que teníamos que ya dejar de crecer en la parte de los hombros, tanto al principio como al final de las vueltas. Entonces me he quedado, mira, aquí hemos repetido las 6, el punto puff, las 6 quiero decir 5 más el punto puff 6, ¿vale? Entonces son 6 y 6, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora tocaría, siguiendo el patrón, que después del punto puff yo empiezo a contar 1, tengo 1, 2, 3 el punto relieve, 4 el que acabo de hacer, 5 sería punto relieve. O sea que me tocaría trabajar el punto relieve, pero sin aumento al principio y al final. Yo tengo aquí mi pieza que está terminada y sería esta vuelta donde metemos, en vez de hacer una esquina, 3 puntos y luego trabajamos un punto sobre cada punto. La siguiente vuelta vamos respetando ya los puntos que nos quedan. No tenemos que hacer aumentos. Ya en estas 3 últimas vueltas no vamos a volver a hacer aumentos. Bueno, pues vamos a preparar el hilo y la agujita y vamos a hacer la vuelta número 17, la 17, la 18 y la 19. Bueno, pues como estoy del derecho, continúo como voy, sin tener que modificar de irme de un lado a otro con el hilo. En el punto puff sí tuve que añadir, ¿veis la hebra? Porque me coincidía que tenía que hacerlo en la vuelta del revés y el punto puff sí o sí hay que hacerlo a la vuelta del derecho, igual que el punto relieve hay que hacerlo a la vuelta del derecho. Entonces, ¿en qué cambia en estas 3 vueltas del patrón? Es lo único que va a cambiar es en el principio y en el final, perdón, que, bueno, empezamos haciendo 3 cadenas en vez de 6. En el espacio de las cadenas vamos a trabajar 2 puntos y vamos a trabajar un punto en cada punto hasta llegar a la siguiente esquina, que esa sí que la tenemos que trabajar con los aumentos. La única que no se trabaja con aumento es la primera y la del principio y la del final. Primera y la última. Entonces yo ya aquí sigo con el patrón como iba.
que esta era la vuelta 5 del patrón, donde estoy trabajando los puntos relieve por detrás. Pero no he hecho aumento. He dejado de hacer aumento al principio y lo voy a dejar de hacer al final. Aquí ya, en vez de seguir creciendo a lo largo, solo estoy creciendo a lo ancho. En la siguiente vuelta, que es la de punto puff, me voy a encontrar que no tengo posibilidad de hacer más aumentos porque ya no tengo V's aquí. Entonces trabajaré un punto contando un punto sobre punto. Esta vuelta es un punto sobre punto en relieve por detrás. Cuando llega a la esquina sí que tengo que hacer el aumento en la parte de abajo. Esta esquina es normal. Se hacen los 2 puntos, las 3 cadenas, los 2 puntos. En la siguiente esquina también, porque pertenece a la parte de abajo. Y en la última esquina vuelvo a anular la esquina. Trabajaré 3 puntos dentro del espacio que tengo de cadena. Bueno, acabo de llegar ya al espacio de las cadenas, donde tenemos que hacer 3 puntos altos. 1, 2, y el tercero lo voy a enganchar contando desde abajo. 1, 2, 3, en la tercera cadena. Y hemos terminado la vuelta número 17 con el punto relieve, que como es la 5 del color crudo, me toca ya en la 6 meter color. Entonces tengo que meterlo por la vuelta del derecho, y estoy en la del derecho. Si giro, me voy a la del revés, no puedo trabajar puntos postcore en el revés, con lo que tengo que retirar ahí el color. Voy a quitarlo ya. Y tengo preparado el tono que voy a utilizar. Me vuelvo al principio y sigo del derecho y añado el tono que vaya a utilizar para trabajar esta vuelta en punto postcore. Aquí en el primer punto, que sería la tercera cadena, engancho el color. Y vamos a empezar haciendo, como no tenemos que hacer aumentos ni al principio ni al final, pues solo trabajamos un punto en cada punto. Ahí hago el primero con las 3 cadenas. Me retiro aquí la hebrita para que no me moleste. Y voy a hacer el segundo y el tercero. Voy a hacer 3 puntos trabajando un punto en cada punto. Espera, porque no lo he trabajado como yo quiero. Bueno, hemos empezado con el primero, el segundo y en el tercero. Hacemos un punto en cada punto en los 3 primeros. Vale, pues ahora ya empezamos con el mismo patrón que hemos estado trabajando con el punto postcore. Vamos a hacer en este que continúa, que sería el cuarto punto cuando hemos empezado, un punto postcore. Tengo ya ahí 4 puntos hechos. 5. Y voy a enganchar en el primero de los 5. Cierro el punto. Hago una cadena y en los 2 siguientes hago 2 puntos. Un punto en cada punto en los 2 siguientes. En el tercero, un postcore. Tres, 4 y 5. Engancho el primero de los 5. Cierro una cadena y en los 2 siguientes hago un punto en cada punto. Y voy haciendo 2 puntos normales, un punto postcore. Ahora me toca en el tercero otro punto de burbujita. Hago así toda la vuelta hasta que llegue al final, que creo que coincide igual que nos está coincidiendo aquí, que tenemos que hacer el punto postcore. Me queda en el penúltimo, en el último hago un punto normal,
meto el aumento 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos, en la siguiente esquina igual. Hago la esquina normal, voy haciendo todo punto post-core y cuando llegue al final, el último punto post-core me debería de coincidir igual. Me tienen que sobrar 3 puntos para hacer normales y aquí en el cuarto, antes de terminar, hacer el último punto post-core. Y esta sería la vuelta número 18. En la vuelta número 19 solo vamos a trabajar un punto sobre cada punto, como hemos hecho en las vueltas que continúan al punto post-core. Aquí no hacemos, seguimos sin hacer aumentos. Estamos haciendo 3 últimas vueltas sin aumento. La que he hecho en color hueso, la que estoy haciendo en post-core, la que voy a hacer en color hueso por última vez, que sería ya la última vuelta, la 19. ¿Qué hago? Pues tengo 3 puntos, 3 puntos. Punto post-core, un punto. Tengo 2 puntos, post-core, un punto y así voy haciendo todos los puntos. Cuando llego a las esquinas hago los aumentos normalmente. Y al final termino igual que hemos empezado sin hacer aumentos. Y habríamos terminado la pieza a mi medida. Yo es que no puedo sacar medidas para todo el mundo. Esto además es muy fácil sacar todas las tallas con este patrón. Muy fácil, simplemente te vas midiendo. El tema de la ciza, que te llegue bien, tu ciza tenga espacio suficiente hasta el hombro. Entonces eso te lo tienes que medir tú. Deberías de ir midiendo tú. Y bueno, estas 3 vueltas extra que estoy haciendo para tener aquí mi anchurita y ya no crecer más de largo, pues igual si tú necesitas un poquito más, puedes hacer una vuelta o 2 más, ¿vale? Lo vas a adaptar a ti, pero ya ves el patrón como es, de fácil. Es muy fácil, muy bonito. También puedes mezclar tú los colores que tú quieras. Yo te voy dando la idea y tú lo personalizas un poco a tu gusto. Bueno, pues termino esta pieza, como ya tengo la otra terminada, ya lo único que nos faltaría por hacer, cuando tengamos las 2 piezas, bueno, aquí os lo pongo así por encima, pero bueno, ya estáis imaginando lo que hay que hacer, ¿verdad? Simplemente es enfrentar las 2 piezas, pongo una a un lado y otra a otro, enfrentarnos, poner una pieza a la derecha y otra a la izquierda. Bueno, pues aquí es que me está faltando mi punto post-core para que se vea bonito. Y mi última vuelta. Pero llegará un momento que cuando la tenga, yo hago así, uno, mi parte de la espalda, la cierro, uno esas 2 piezas con una costurita, con punto deslizado, como te guste más, y unimos el delantero. Pero claro, no se puede unir hasta arriba. La parte de atrás tampoco la uniría yo hasta arriba. Yo voy a dejar mi escote y todo lo demás hacia abajo lo voy a cerrar. Y en la parte de atrás haré lo mismo. Lo que no sé, hasta que me lo pruebe, es si atrás voy a dejar igual de apertura que adelante, o adelante voy a dejar un poco más de escote que atrás. Bueno, eso, como lo tengo que hacer para verlo, os lo digo cuando lo haga. ¿Vale? Pero ya la base para que podáis trabajar la tenéis. Hago las 2 últimas vueltas que me faltan, empiezo a unir la espalda y el delantero, o lo voy marcando con marcadores y me lo pruebo, que será lo mejor antes de cerrar y de unir. Y os diré, pues mira, yo he cerrado a esta altura, ¿vale? Y ya vosotros también eso lo podéis modificar. Cuando lo tengamos cerrado tanto de espalda como de delantero, habrá que hacer una puntadita mona para rematar todo lo que es la parte de abajo, la parte de la ciza, la parte del escote, ¿ok? Bueno, pues os dejo trabajando y ahora nos vemos para la unión. Una rectificación en la última vuelta que hacemos de punto postcore, que os dije que hacíamos el postcore en el cuarto punto. Y bueno, son múltiplos de 3, como os habéis dado cuenta. Hacemos 1, 2 y el garbancito. 1, 2 y el garbancito. Entonces, así, si hacemos empezando con 3 y luego el cuarto hacer el punto postcore, no, cuando lleguemos a la esquina no nos va a venir bien, ¿vale? Para acabar como tenemos que acabar. Entonces, hacemos como con múltiplos de 3. Empezamos haciendo 2 puntos altos, el punto postcore. 2 puntos altos, punto postcore, así. Y esta última vuelta de punto postcore me da 26 puntos postcore. Y después hacemos la vuelta en punto alto,
que es haciendo un punto en cada punto. 1, 2, 3 en el postcor. 1, 2, 3 en el postcor. 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, pues así. Ya sabéis que cuando llegáis a la esquina tenéis que hacer el aumento y demás. Y esa sería ya la última vuelta y yo ya tengo aquí las dos piezas puestas como para unir ya. Y bueno, os comenté que teníamos que dejar un poco de escote. Yo le he puesto ya marcadores, me lo he probado y mi escote pues me gusta a esta altura. Entonces ahora vamos a hacer las uniones. Mira, a ver que lo ponga bien. Y yo os doy, si queréis por medida, el escote que he dejado en el delantero y en la espalda. Esta que sería la parte delantera lleva un escote de... El primer marcador lo tengo aquí abajo. De 24 centímetros. Y en la espalda igual, ¿eh? Le voy a poner en los dos lados la misma medida de escote. Igualmente podéis dejarlo uniendo la espalda nada más y la parte delantera con botones tipo chaleco. También se podría hacer, ¿eh? Yo creo que lo he puesto igual, porque he contado los puntos, la cantidad de puntos a la hora de cerrarlo y no sé por qué ahora parece que queda como más corto de la espalda, pero sí que queda más corto. Entonces, bueno, pues así es como me queda mejor a mí, ¿eh? Y 15 en la espalda, ¿vale? Entonces serían 15 en la espalda de apertura y repito el delantero. 22, 22, 23, ¿vale? De lo que es el escote que va adelante. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues mira, la parte de arriba la tenemos que unir. Tenemos que cerrar aquí esas 3 vueltas que hemos hecho en recto. Con estas 3 vueltas que hemos hecho en recto van con una costurita en los dos lados. Unimos la parte de la espalda, cosemos la parte del delantero. Para eso le damos la vuelta del revés y podéis unir con punto deslizado o con aguja y una costura, como os guste más hacerlo, ¿vale? Yo ya lo tengo del revés y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a coger y con punto deslizado voy a ir uniendo todos los puntos, que esto ya lo hemos hecho en varios vídeos, así que ya sabéis cómo, y si no, pues con costura, hasta donde tengo el marcador, el último marcador del delantero y de la espalda, y la parte de los hombros. Cuando terminemos de hacer esa costura, vamos a hacer un filito en la parte de los brazos, del escote y de abajo, para rematar el tejido, que nos quede el acabado más bonito, y ya tendríamos listo el top. Cuando terminemos de unir las piezas, ¿vale? Ya está unido. Hemos rematado las hebritas. Mucha atención al anillo mágico, que hay que rematarlo bien, que no se nos vaya ahí, que se nos deshace la labor entera, vamos. Y bueno, pues la parte de los tirantes, también unidos. Bueno, pues vamos a hacerle una puntadita, como os digo, por todo. Todo lo que es el escote de la espalda y el delantero, todo en círculo. Vamos a hacer una puntada que ahora os mostraré. La misma puntada se la voy a hacer en la parte de la manga, en los dos lados, y la misma puntada se la vamos a hacer en la parte de abajo. Y con eso ya habríamos terminado prácticamente. Yo creo que no le voy a poner nada más, porque igual en la costura voy a intentar meter un picó, pero lo estoy adelantando antes de tiempo, porque no sé si va a quedar bien. Yo lo intentaré. Si queda bien, os digo cómo. Si no me gusta cómo queda, también os digo que no lo hagáis, ¿vale? En principio, solo la puntadita que os digo que vamos a hacer por todas las terminaciones para acabar bien, una vez que tengamos ya las hebras todas rematadas. Yo he añadido la hebra en un hombro y empiezo a trabajar esta puntada tan sencillita. Podéis hacer, si queréis, un picot, que también queda bien, o esta puntada.
añadimos la hebra, hacemos una cadenita y un punto bajo ahí mismo, subo 2 cadenas, cojo hebra, me voy a la base del punto bajo, saco y hago un medio punto alto, salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Repito, hago 2 cadenas, cojo hebra, voy a la base del punto bajo, saco, hago el punto medio alto y salto un punto. En el siguiente hago un punto bajo. Nos van quedando estas onditas. Repito, 2 cadenas, hebra. Tengo que atravesar el punto bajo de esta forma. Saco la hebra, hago un medio punto alto, o sea que lo cierro todo, salto un punto, en el siguiente hago un punto bajo y repito. Esto es lo que vamos a ir haciendo para que quede un acabado más bonito. 1, 2, cojo hebra, paso como cuando hago el picot, paso todo, salto un punto y en el siguiente un punto bajo. 2 cadenas, cojo hebra, hago, paso por todo, salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Pues a ver, que os lo enseñe cómo va quedando. Nos van a quedar estas onditas que queda muy mono para la parte del escote, para, como os digo, el huequecito de la manga, para la parte de abajo, lo hacemos por todo esto. Lo podéis hacer en el mismo color, lo podéis hacer haciéndole el contraste con otro color. Yo lo voy a dejar con el mismo color del top, para no meterle más colores. Pero bueno, a vuestro gusto. Vale, continúo. Yo creo que con esto ya es suficiente. El tema de meterle aquí en medio, igual va a ser meterle el rojo con algo aquí. No lo sé. Porque, bueno, disimulamos la costura, que aunque ha quedado bastante bien, pues le damos otro toquecito. Tanto en el delantero como en la espalda sería únicamente. Seguimos haciendo la puntada y ahora nos vemos. Mirad cómo nos queda ya la pieza una vez terminada, con esa puntillita que le hemos hecho en mangas, en parte de abajo, en escote. Bueno, pues ya por último, lo que os comenté, que le iba a meter el picot aquí en el centro, solo en el delantero. La espalda la voy a dejar tal cual, pero os voy a decir cómo he hecho esa parte. Voy a hacer como que lo voy a hacer atrás, pero ya os digo que después lo voy a deshacer porque solo lo quiero hacer en el delantero. Yo lo que he hecho es coger el color que queráis, añadimos ahí el tono. Lo vamos a añadir aquí en este primer punto. Luego escondemos la brita, ¿vale? Yo ya después me la he metido dentro y la he rematado dentro. ¿Cómo hacemos la puntilla? Estamos en la costura del centro y ahí, en ese primer punto, hago una cadenita, hago un punto bajo. No voy a hacer el picot ahí, me voy. Mira, aquí tenemos un espacio que une una pieza y otra. A continuación tenemos otro, a continuación tenemos otro, que es donde va la costurita. Pues ahí entro, hago un punto bajo, 3 cadenas y el picot con punto deslizado. Y voy entrando en cada espacio. Y cada 3 puntos, aquí hago uno, entro en el siguiente, que sería esto, que está aquí, hago el segundo y el tercero. Y en el tercero
vuelvo a repetir. 1, 2, 3 y hago el picot. Y voy bajando. Siguiente punto. Hago 1. Voy entrando aquí. Hago 2. Y en el tercero hago de nuevo el picot. Y nos va quedando en el centro ese picot. Yo en la espalda, esta sería mi espalda, no lo voy a hacer. O sea que ahora voy a quitar de ahí ya la hebra. Uy, perdón, siempre me pasa que le doy a la cámara. Mira, opcional. Yo se lo he puesto, pero opcional. Si quieres y te gusta, se lo pones. Y si no, pues no le pones nada. Yo quería darle ese toque ahí rojo. Queda bonito también sin el picot. Así que ya como os guste. Y así queda el top terminado, súper bonito. Es una variación del top luna que encontraréis en mi canal, que también es muy bonito. Es todo hecho en un solo tono y el patrón cambia en la parte sobre todo en la parte de arriba. La puntada también cambia un poquito, pero bueno, más o menos es similar. Se empieza también diferente. Si veis el tutorial os dais cuenta que es diferente un poco, aunque el resultado es muy parecido. Y esta sería la espalda. La combinación de colores, bueno, pues yo le he hecho esta más que por gusto porque me ha pillado que tenía estos colores, pero que lo podéis hacer en los colores que más os guste. Bueno, apropiado para el verano que todavía no le vamos a poder dar uso, por lo menos aquí en España, pero vamos a ir preparando ya prenditas, ¿no? Para el verano, que las tengamos ya listas para cuando llegue la calor, que aquí llega de la noche a la mañana. Así que ya mismo lo tenemos encima, el veranito. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y que te animes a hacerlo. Déjame un like, suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.